Hades era uno de los tres hermanos principales en la mitología griega, junto con Zeus y Poseidón. Después de la caída de los titanes, los tres hermanos dividieron el mundo entre ellos, con Zeus gobernando el cielo y la tierra, Poseidón dominando los mares y Hades convirtiéndose en el señor del inframundo, el reino de los muertos. Hades era conocido por su seriedad y severidad. Gobernaba el inframundo con mano firme y aplicaba la justicia de manera imparcial. Aunque su reino era tenebroso, no se le representaba como un dios malévolo, sino como un gobernante objetivo. Era el juez de las almas, determinando el destino de cada individuo en función de sus acciones en vida. En cuanto a su culto, Hades no tenía tantos templos y rituales públicos como otros dioses olímpicos. Gran parte de su adoración se centraba en el inframundo, donde las almas de los muertos descansaban. Se realizaban ofrendas y sacrificios en honor a los difuntos, con la esperanza de que Hades fuera benévolo con las almas en su reino. Uno de los festivales más conocidos relacionados con Hades era el Festival de las Eleusis, que honraba a Deméter, Perséfone y Hades. Este festival estaba vinculado al mito del rapto de Perséfone y a los misterios eleusinos, rituales secretos que prometían la vida después de la muerte. Hades, el dios del inframundo en la mitología griega, se convirtió en una figura central en uno de los mitos más conocidos de la antigua Grecia, el rapto de Perséfone. Este mito relata cómo Hades secuestró a Perséfone, la hija de Deméter, la diosa de la agricultura, y cómo esto dio origen a las estaciones del año. Según la leyenda, un día Perséfone estaba recogiendo flores en un campo cuando Hades emergió de las profundidades de la tierra en su carro negro y la raptó. La tierra se abrió y se cerró tras él, llevándose a la joven consigo al inframundo, donde la convirtió en su esposa. Deméter, desconsolada por la desaparición de su hija, se negó a seguir haciendo crecer los cultivos y la tierra se sumió en una hambruna. Esta crisis llamó la atención de los dioses del Olimpo. Zeus, el rey de los dioses, intervino para resolver la situación. Finalmente, se acordó que Perséfone pasaría parte del año con Hades en el inframundo y el resto con su madre en la tierra. Este acuerdo representó las estaciones del año. Cuando Perséfone está con su madre, la tierra florece, dando lugar a la primavera y el verano, y cuando regresa al inframundo, la naturaleza se adormece en otoño e invierno. Este mito de Hades y Perséfone no solo explica la rotación de las estaciones, sino que también arroja luz sobre la relación entre los dioses del Olimpo y el inframundo. Hades, aunque no es un dios malévolo, gobierna sobre un reino oscuro y esquivo que representa el destino final de todos los seres vivos. La historia también refleja la importancia de la agricultura en la antigua Grecia y cómo los ciclos de crecimiento y cosecha estaban intrínsecamente relacionados con las deidades. En resumen, Hades es una figura intrigante en la mitología griega, un dios cuyo reino se encuentra en las profundidades del inframundo. Su personalidad seria y su papel como gobernante justo pero implacable han dejado una huella indeleble en la mitología y la cultura griega. A través del mito del rapto de Perséfone, aprendimos cómo este dios está conectado con el ciclo de las estaciones y la vida después de la muerte. Aunque su culto no era tan prominente como el de otros dioses olímpicos, su importancia radicaba en la creencia en la vida después de la muerte y la necesidad de honrar a los muertos. Afrodita, una de las deidades más prominentes y carismáticas del panteón griego, personifica el amor, la belleza y la pasión en toda su esencia. Su origen mitológico se entrelaza con las maquinaciones divinas de los titanes y los dioses olímpicos. Según la versión más conocida, Afrodita es hija de Urano, el dios del cielo, y emergió de las espumas del mar cuando los genitales de Urano fueron arrojados al océano por su propio hijo Cronos, quien los había castrado con una hoz. Esta representación de su nacimiento le valió el epíteto Afrodita Anadiómena, que significa la que surge de las olas. En su aparición, Afrodita desplegó una belleza sobrenatural que cautivó a todos los dioses y mortales por igual. Eros, el dios del amor, a menudo se le asocia como su compañero eterno, ya que juntos influyen en los corazones y las pasiones de los seres vivos. En el vasto mundo de la mitología griega, Afrodita se convirtió en un personaje recurrente en innumerables relatos y epopeyas. Su influencia se manifestó de varias formas, desde sus amores tumultuosos hasta su papel en eventos cruciales de la mitología. Un ejemplo destacado es su participación en el Juicio de París, un conflicto que se originó cuando el príncipe troyano París debió elegir a la diosa más hermosa entre Afrodita, Hera y Atenea, desencadenando así la cadena de acontecimientos que culminó en la Guerra de Troya. Afrodita también está asociada con Adonis, un joven de inigualable belleza, a quien amó profundamente. La historia de Adonis se convirtió en un símbolo de la fugacidad de la belleza y la pasión, ya que fue cazado por un jabalí y murió prematuramente, pero Afrodita lo inmortalizó transformándolo en una anémona.
La influencia de Afrodita no se limitó a la esfera mitológica, sino que se extendió a la vida cotidiana de los antiguos griegos. Era la protectora de los amantes y los matrimonios, y su nombre se invocaba en busca de ayuda en asuntos de amor y deseo. Además, su culto y adoración se consolidaron en toda la antigua Grecia, con templos y festivales dedicados a ella en ciudades como Atenas y Corinto. Con el tiempo, la figura de Afrodita trascendió las fronteras de la mitología griega y se incorporó a la mitología romana bajo el nombre de Venus, donde su influencia perduró y se entrelazó con la cultura y las creencias de la antigua Roma. Afrodita, en todas sus encarnaciones, continúa siendo un símbolo duradero de la pasión y la belleza en la mitología clásica, dejando un legado perdurable que perdura en la cultura y el arte a lo largo de los siglos. En la literatura clásica, Afrodita es un tema recurrente. Sus historias y atributos han sido explorados en obras de escritores y poetas, desde los antiguos griegos hasta autores más contemporáneos. La figura de Afrodita también ha sido una fuente de inspiración para la poesía lírica y las representaciones literarias del amor y la pasión. Además, la influencia de Afrodita en la vida cotidiana es evidente en términos de la terminología moderna. La palabra afrodisíaco se deriva de su nombre y se utiliza para describir sustancias o cosas que despiertan el deseo sexual. Este término refleja la conexión eterna entre Afrodita y el poder del amor en la cultura occidental. La diosa del amor y la belleza, a través de sus numerosas representaciones a lo largo de la historia, sigue siendo una figura emblemática y una fuente de inspiración en la actualidad. Su legado perdura en la apreciación de la belleza y la importancia del amor en la cultura y la sociedad, recordándonos la eterna fascinación de la humanidad por el misterio y la pasión que encarna Afrodita en la mitología griega. Hefesto es hijo de Hera, la reina de los dioses, pero su nacimiento varía en las leyendas. Algunas versiones afirman que Hera lo concibió sin la intervención de Zeus, mientras que otras cuentan que Zeus lo arrojó del Olimpo debido a su cojera al nacer. En esta última versión, Hefesto fue rescatado por Tetis y Eurínome y criado en una isla, donde perfeccionó sus habilidades artísticas y de forja. Su cojera se atribuye a un incidente en el que Hera lo arrojó del Olimpo después de nacer, disgustada por su apariencia. En su caída, Hefesto sufrió lesiones, lo que le provocó la cojera. A pesar de su discapacidad, Hefesto demostró ser un dios increíblemente talentoso en la forja y la creación de objetos mágicos. Una de las historias más conocidas sobre Hefesto es su venganza contra Hera. Después de ser desterrado del Olimpo, regresó con un ingenioso plan. Creó un trono mágico como regalo para su madre, y cuando Hera se sentó en él, quedó atrapada de manera irrompible. Los dioses trataron de persuadir a Hefesto para que liberara a su madre, pero él se negó hasta que Dionisio lo embriagó y finalmente accedió a liberar a Hera a cambio de Afrodita, quien se convirtió en su esposa. Hefesto también desempeñó un papel crucial en la creación de la humanidad. Según algunas leyendas, junto con Atenea, participó en la creación de Pandora, la primera mujer. Hefesto le otorgó habilidades artísticas y le dio una apariencia seductora. Su taller de forja en el monte Etna se describe como un lugar impresionante donde creaba armas y objetos divinos. Además, se le atribuye la creación de los rayos y el trueno de Zeus. Hefesto, el dios griego de la forja y la metalurgia, desempeñó un papel fundamental en la creación de las armas de los dioses en el Olimpo. Su destreza en la forja y su habilidad para trabajar los metales lo convirtieron en el artesano divino por excelencia. Uno de los episodios más destacados en este contexto es su contribución a la fabricación de las armas de Aquiles durante la guerra de Troya. En la época de la guerra, Aquiles, el famoso héroe griego, necesitaba un conjunto de armas digno de su estatus. Después de la muerte de Patroclo, su amigo cercano, Aquiles decidió participar activamente en la lucha, y para ello necesitaba un equipo excepcional. La tarea de forjar estas armas recayó en Hefesto. Según la Ilíada de Homero, Hefesto trabajó arduamente en la creación de las armas de Aquiles. Fabricó un impresionante escudo, también conocido como el escudo de Aquiles o el escudo égida, que representaba escenas detalladas de la vida y la guerra. El escudo estaba decorado con imágenes de campos cultivados, ciudades, ríos y escenas de batalla. En la descripción del escudo, Hefesto capturó la esencia misma de la existencia humana y la naturaleza efímera de la vida. También incluyó imágenes de los dioses, representando la influencia divina en los asuntos humanos. Este episodio destaca la maestría de Hefesto como artesano divino, creando no solo armas funcionales sino también obras de arte intrincadas. Su habilidad para infundir significado y narrativa en las armas mostró su profundo conocimiento de la condición humana y divina. Aunque la historia específica de las armas de Aquiles es una de las más conocidas, se cree que Hefesto contribuyó en la forja de numerosas armas y artefactos para otros dioses y héroes, consolidando así su reputación como el maestro forjador del Olimpo. Atenea, la diosa de la sabiduría,
la estrategia y la guerra justa. Nació de una manera única. Según una de las versiones más conocidas, Atenea emergió completamente armada y adulta de la cabeza de su padre, Zeus, después de que éste sufriera un fuerte dolor de cabeza y Hefesto, el dios herrero, le abriera la cabeza con un hacha. El mito relata que Metis, una oceánide y primera esposa de Zeus, estaba embarazada de Atenea cuando le advirtieron a Zeus que si el hijo que nacía de Metis era una niña, esa descendencia superaría en astucia y sabiduría a su padre. Temeroso de este destino, Zeus decidió tragarse a Metis, pero pronto comenzó a sufrir dolores de cabeza insoportables. En ese momento Hefesto intervino y usando un hacha, abrió la cabeza de Zeus. De este acto surgió Atenea, completamente armada y radiante. Atenea se convirtió rápidamente en una de las diosas más destacadas del Olimpo. A lo largo de los mitos griegos, Atenea desempeña un papel esencial en la protección de los héroes y en la promoción de la sabiduría. Su ciudad sagrada es Atenas, y es en esta ciudad que tuvo lugar un famoso mito que lleva su nombre, la disputa con Poseidón por el patrocinio de la ciudad. En este mito, Atenea y Poseidón compitieron para ver quién podría ofrecer el regalo más valioso a los ciudadanos de Atenas. Poseidón golpeó el suelo con su tridente, haciendo brotar un manantial de agua salada. Sin embargo, los ciudadanos no encontraron utilidad en esto. Atenea, por otro lado, ofreció el regalo del olivo, un símbolo de paz y prosperidad. Los ciudadanos eligieron el regalo de Atenea, convirtiéndola así en la protectora de Atenas. Otra historia relevante y fascinante que destaca el papel de Atenea en la mitología griega es el mito de Aracne. Esta historia ilustra la habilidad de Atenea para impartir lecciones a aquellos que desafían a los dioses en su arrogancia. Aracne, una talentosa tejedora mortal, alardeaba de que su habilidad superaba a la de Atenea misma. No contenta con simplemente superarla, Aracne desafió a la diosa a un concurso de tejido para probar su supremacía. Atenea, en su sabiduría, aceptó el desafío. Ambas tejedoras trabajaron en sus tapices, y al final, el resultado fue sorprendente. Sin embargo, el tapiz de Aracne representaba a los dioses de manera despectiva, resaltando sus errores y escándalos. Atenea, al ver esto, enfureció ante la irreverencia de la mortal. En lugar de castigar a Aracne directamente, Atenea decidió darle una lección. Tocó el tapiz de Aracne con su vara mágica y la convirtió en una araña. La tejedora talentosa, ahora convertida en araña, continuaría tejiendo sus intrincadas telarañas por la eternidad. Este mito destaca la sabiduría de Atenea y su capacidad para impartir castigos de manera proporcionada y simbólica. También subraya la importancia de respetar a los dioses y no desafiar su autoridad, incluso cuando se poseen habilidades excepcionales. En los lejanos rincones de la mitología griega, donde los dioses tejían el destino de los mortales, surgió la historia de Medusa, una de las 3 gorgonas. En su origen, Medusa no era más que una mujer de asombrosa belleza, una sacerdotisa devota en el templo de Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra. Su destino, sin embargo, estaba destinado a tomar un giro trágico. La tragedia comenzó cuando los ojos del dios del mar, Poseidón, se posaron en la elegante sacerdotisa. Consumido por una lujuria incontrolable, Poseidón la asaltó en el mismo templo consagrado a Atenea. La diosa, furiosa ante la profanación de su recinto sagrado, decidió castigar no solo al dios marino sino también a la joven sacerdotisa que había captado su atención. La cólera de Atenea se manifestó de manera deslumbrante. Medusa, la encantadora mujer de cabellos dorados, fue transformada en una criatura de pesadilla. Su hermoso cabello se convirtió en serpientes retorcidas, y su mirada, una vez su mayor encanto, adquirió el poder de convertir a cualquier ser en piedra. De esta manera, Medusa se transformó en una gorgona, un ser monstruoso con el don y la maldición de la mirada petrificadora. Exiliada a una isla remota en el extremo occidental del mundo, Medusa se convirtió en un ser solitario y temido. Su morada, envuelta en sombras, se convirtió en un reflejo de su propia desgracia. La antigua sacerdotisa, ahora convertida en monstruo, acechaba en la oscuridad, su figura espectral danzando entre las sombras. Fue en este contexto oscuro que emergió un héroe destinado a enfrentarse a la gorgona. Perseo, guiado por la voluntad de los dioses y equipado con dones divinos, emprendió una ardua misión. Atenea y Hermes, entre otros, lo guiaron hacia el lejano oeste, donde se escondía Medusa. El valiente Perseo, armado con un escudo pulido como un espejo, una espada mágica forjada por los dioses y sandalias aladas que le permitían desplazarse con rapidez, se aventuró hacia el lair de la gorgona. Con astucia y habilidad, evitó la mirada mortal de Medusa, utilizando el reflejo en su escudo para guiar su ataque. El enfrentamiento fue épico y desgarrador. Perseo,
Decidido a cumplir su misión, decapitó a la gorgona mientras ella yacía en sueño. De la sangre derramada de Medusa surgieron dos criaturas míticas, Pegaso, el majestuoso caballo alado, y Crisor, un gigante de fuerza inigualable. La cabeza de Medusa, con su mirada aún peligrosa, se convirtió en un tesoro ambivalente. Perseo, en su viaje de regreso, utilizó la cabeza como un arma formidable, petrificando a aquellos que se atrevían a desafiarlo. Finalmente, entregó la cabeza a Atenea, quien la incorporó en su escudo, conocido como la Égida. La historia de Medusa es una mezcla de tragedia, castigo divino y triunfo heroico. En su figura, la mitología griega explora las complejidades de la belleza, el castigo y el destino. La cabeza de Medusa, grabada en el escudo de Atenea, se convirtió en un símbolo de protección, recordando a los mortales la frágil línea entre la belleza y la monstruosidad, la vulnerabilidad humana y la fuerza de lo divino. En conclusión, la leyenda de Medusa emerge como un tapiz de dualidades, belleza y monstruosidad, castigo divino y heroísmo redentor. Su historia, impregnada de tragedia y mito, resuena a lo largo del tiempo como un recordatorio de la intrincada danza entre lo humano y lo divino. A través de los siglos, su cabeza petrificante ha servido como símbolo de fragilidad y protección, desafiando las expectativas y perpetuando preguntas sin respuesta. Según la mitología griega, Poseidón es uno de los hijos de los titanes Crono y Rea, y hermano de Zeus y Hades. Cuando los tres hermanos derrocaron a los titanes y dividieron el universo entre ellos, Poseidón se convirtió en el señor de los océanos. El mito de Poseidón está intrínsecamente vinculado con su poder sobre el mar y su participación en varios eventos mitológicos clave. Según la leyenda, Poseidón compitió con la diosa Atenea por el patrocinio de la ciudad de Atenas. Ambos dioses debían ofrecer un regalo a los ciudadanos, y la elección de los habitantes determinaría quién sería el protector de la ciudad. Poseidón, en su afán por impresionar, golpeó el suelo con su tridente, haciendo que un manantial de agua salada brotara. Sin embargo, los ciudadanos no vieron esto como un beneficio, ya que el agua salada no era adecuada para el consumo ni para la agricultura. Por otro lado, Atenea ofreció el regalo de un olivo. Este árbol proporcionaba madera, alimento y aceite, y simbolizaba la paz y la prosperidad. Los ciudadanos de Atenas eligieron el regalo de Atenea, convirtiéndola en la protectora de la ciudad. Enfurecido por la derrota, Poseidón castigó a Atenas inundándola con agua del mar. Sin embargo, Zeus intervino y pacificó a Poseidón, limitando su enojo y estableciendo un equilibrio entre los dioses. Esta historia destaca la rivalidad entre Poseidón y Atenea, así como la importancia del olivo en la mitología y la vida cotidiana de los antiguos griegos. Otro episodio importante en la historia de Poseidón es su relación con los mortales. Se le atribuyen numerosos hijos, algunos nacidos de uniones consensuadas y otros de encuentros menos amigables. Uno de sus hijos más conocidos es el héroe mitológico griego, Teseo, quien desafió a Poseidón al vencer al Minotauro en el laberinto de Creta. El dios del mar también es famoso por su papel en la creación de caballos. Según la leyenda, Poseidón golpeó la tierra con su tridente, y de ese golpe surgió un magnífico caballo negro. Este mito explica la conexión duradera entre Poseidón y los caballos en la mitología griega. Las fuentes primarias para el mito de Poseidón incluyen obras literarias como la Ilíada y la Odisea de Homero, así como las Teogonías de Hesíodo. Estos escritos antiguos proporcionan una visión detallada de la mitología griega y los roles de los dioses olímpicos. En resumen, el mito de Poseidón es rico en detalles y ofrece una visión intrigante de la mitología griega, destacando su dominio sobre los océanos, sus conflictos con otros dioses y su influencia en la vida de los mortales. Las sirenas, criaturas enigmáticas y cautivadoras, tienen sus raíces en las mitologías griega y romana, donde su naturaleza híbrida las hace únicas. Según la mitología griega, las sirenas eran hijas de Aqueloo, el dios río, y Terpsícore, la musa de la danza y la poesía. Inicialmente, se las representaba como aves con rostros de mujer, pero con el tiempo, la imaginación popular las transformó en seres con torsos femeninos y colas de pez. El mito más famoso que presenta a las sirenas es narrado en la Odisea de Homero. Ulises, el héroe griego, se enfrenta a la tentación de las sirenas mientras navega de regreso a su hogar, Ítaca. Circe, la hechicera, le advierte sobre el peligro de su canto irresistible capaz de atraer a los marineros hacia su perdición. Ulises, sin embargo, ansioso por escuchar su canto, toma precauciones ingeniosas. Cuando se acercan al territorio de las sirenas, Ulises ordena a sus hombres taparse los oídos con cera para resistir la atracción de las melodías seductoras. Él mismo, curioso y valiente, decide atarse al mástil de su barco. Así,
Ulises experimenta la irresistible llamada de la sirena sin sucumbir a sus encantos. Este episodio resalta la astucia y la voluntad de resistencia ante la tentación. A pesar de su papel en la mitología griega, las sirenas no están limitadas a esta cultura. En la mitología nórdica, criaturas similares, como las volva, también tienen la capacidad de seducir a los marineros con sus cantos hipnóticos. En la mitología eslava, se relatan historias de seres acuáticos con atributos similares. La representación de las sirenas ha evolucionado a lo largo del tiempo y ha trascendido las mitologías clásicas. En la cultura popular moderna, las sirenas son a menudo retratadas como seres hermosos y seductores, aunque también conservan su naturaleza peligrosa y misteriosa en algunas interpretaciones. Más allá de su fascinante mitología, las sirenas han adquirido significados simbólicos. Representan la dualidad de la tentación y el peligro, así como la atracción irresistible. Su presencia en la cultura contemporánea sirve como recordatorio de la complejidad de las emociones humanas y la continua fascinación por lo desconocido. La historia de las sirenas, rica en matices y simbolismos, continúa cautivando la imaginación y dejando una huella perdurable en la narrativa mitológica. Zeus, el nombre que hace temblar incluso a los mismos titanes, nació como parte de una profecía. Su padre, Crono, el dios del tiempo, gobernaba el cosmos con puño de hierro, temiendo la llegada de un hijo que lo destronaría. Por ello, Crono devoraba a cada uno de sus hijos recién nacidos, en un intento desesperado por evitar su destino. Sin embargo, la madre de Zeus, Rea, tramó un ingenioso plan. Al nacer el pequeño, lo escondió en una cueva en Creta y en su lugar envolvió una piedra en pañales que engañó a Crono. Así, Zeus fue salvado y criado en secreto por ninfas y sátiros. Con el tiempo, Zeus creció en fuerza y sabiduría. Supo de su origen y el destino que le aguardaba, destronar a su padre y liberar a sus hermanos y hermanas. Se enfrentó a Crono y los titanes en una cruenta batalla conocida como la Titanomaquia. La lucha fue feroz, con relámpagos y terremotos, pero Zeus emergió victorioso, encadenando a los titanes en el Tártaro y estableciendo su reinado en el Olimpo. Zeus no solo era el dios del trueno, sino también el guardián de la justicia y el orden en el universo. Su reinado se caracterizó por su compleja personalidad, alternando entre ser un padre amoroso y un amante apasionado, pero también un dios vengativo que castigaba a aquellos que desafiaban su autoridad. Zeus fue conocido por sus numerosos amoríos con diosas y mortales, lo que resultó en una abundancia de semidioses como Heracles, Perseo y Helena de Troya. Sus intrigas amorosas a menudo desencadenaban celos y conflictos en el Olimpo, lo que no hacía más que añadir a su mito y leyenda. Pero su poder y su sabiduría también le permitieron enfrentarse a amenazas. Su trueno y relámpagos eran armas formidables que utilizaba para mantener el orden en el cosmos. Y aunque su personalidad podía ser volátil, su papel como árbitro y protector de la moral y la justicia era innegable. Sin embargo, la historia de Zeus no estuvo exenta de desafíos. Aunque había logrado derrotar a su padre Crono y los titanes, hubo momentos de rebelión incluso en su propia familia. Su esposa era conocida por sus celos y enojo ante las numerosas infidelidades de Zeus, lo que llevaba a conflictos divinos y desgracias para sus amantes y descendientes. El dios del trueno también tuvo que enfrentarse a figuras astutas y desafiantes, como Prometeo, que robó el fuego de los dioses para dárselo a los mortales, lo que enfureció a Zeus. Otro enfrentamiento importante fue con Tifón, un monstruo de 100 cabezas que desafió su autoridad, llevándolo al límite de sus poderes antes de ser finalmente derrotado. Zeus también desempeñó un papel fundamental en la guerra de Troya, donde intervino en favor de los griegos, enviando rayos y truenos para ayudar a los héroes como Aquiles y Odiseo. Su influencia divina fue un factor determinante en el conflicto. A pesar de sus numerosos amores y conflictos, Zeus también tuvo momentos de compasión y sabiduría. Protegía a los huérfanos, los débiles y los marginados, y su justicia se convirtió en un ejemplo para toda la humanidad. La figura de Zeus no solo es un ejemplo de la mitología griega, sino también un símbolo de la lucha contra las adversidades y la búsqueda del equilibrio en el universo. Su historia es un recordatorio de que, incluso en los dioses, la dualidad de la naturaleza humana siempre está presente. Las Ménades, también conocidas como bacantes, eran seguidoras fanáticas y devotas de Dionisio, Baco en la mitología romana, el dios del vino, la fertilidad y el teatro en la mitología griega. La historia de las Ménades está llena de pasión, exaltación y, a veces, violencia. Según la mitología, las Ménades eran mujeres que abandonaban sus vidas cotidianas para unirse a los rituales dionisíacos en las montañas y bosques. Se dice que su líder principal era Agave, madre de Penteo,
el rey de Tebas. Dionisio, queriendo expandir su culto, atrajo a las mujeres a un estado de éxtasis mediante el vino y la música, invitándolas a participar en rituales conocidos como bacanales. En estos bacanales, las Ménades realizaban danzas frenéticas y rituales estáticos. Se vestían con túnicas salvajes y llevaban guirnaldas de yedra y pámpanos en la cabeza. Símbolos de la fertilidad, como la yedra y la vid, eran centrales en sus atuendos y rituales. Sostenían el tirso, un bastón decorado con hojas de yedra y una piña en la parte superior, como símbolo de la presencia divina de Dionisio. La historia más conocida sobre las Ménades está vinculada a Penteo, el rey escéptico de Tebas y nieto de Agave. Penteo desaprobaba los rituales dionisíacos y prohibió las celebraciones de Dionisio en Tebas. En respuesta, Dionisio llevó a las Ménades a la ciudad y en un estado de éxtasis. Las mujeres destrozaron las tierras, atacaron a los habitantes y en un trágico giro, asesinaron a Penteo. Agave, madre de Penteo, en su estado de trance, participó en la matanza sin reconocer a su propio hijo. Cuando finalmente recuperó la razón y se dio cuenta del horror de sus acciones, quedó devastada. Este trágico episodio destaca la naturaleza destructiva y descontrolada de las Ménades cuando eran inducidas al éxtasis dionisíaco. A pesar de su ferocidad, las Ménades también se asociaban con la fertilidad y la celebración de la vida. Su papel en la mitología griega refleja la dualidad de Dionisio como dios de la embriaguez y la intoxicación, pero también como una figura que simboliza el renacimiento y la vitalidad en la naturaleza,